iglesia, sean todos bienvenidos a este culto de adoración. Muy agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos da de estar juntos como iglesia a través de este medio y por la disposición de sus corazones de estar atentos a la transmisión en esta mañana. Queridos hermanos, quiero que me acompañen leyendo en Jeremías capítulo 29, verso 11 al 13. Jeremías 29 del verso 11 al 13. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Queridos hermanos, acompáñenme en unas palabras de oración. Amado Señor, te damos las gracias, Padre, por este tiempo que nos permites tener como iglesia. Estamos muy agradecidos, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has sostenido. Has sido fiel, Señor, con cada uno de nosotros. En medio de circunstancias complejas, Padre, tu mano nos ha sostenido. En esta mañana, Señor, nos presentamos con un corazón dispuesto a buscarte, Señor, dispuesto a escucharte atentamente lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, perdón por las veces, Padre, que no hemos actuado conforme a tu voluntad. Muchas veces, Señor, en la angustia, en la desesperación de tantas cosas, Señor, que podemos pasar, podemos actuar de formas que no son agradables a ti, pero queremos venir delante de ti, Señor, para poder rogarte que tú nos ayudes en medio de las circunstancias que podamos pasar cada uno, Señor. Tú lo conoces todo y que podamos aferrarnos a ti, Señor, a confiar en que tú tienes planes de bien para nosotros, que aunque nuestra mente es finita, Señor, y muchas veces no alcanzamos a ver tus propósitos y todo lo que tú tienes preparado para nosotros, tú dices, Señor, en tu palabra que tú todas las cosas que permites para los que te aman es para bien, Señor. Te rogamos que podamos aferrarnos a tus palabras, a tus promesas, Señor, y que tú nos guíes, Señor, para que cada día nuestra confianza pueda estar puesta en ti. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Bendice este tiempo, Padre. Sé tú edificando a tu iglesia, Señor, que tanto te necesitamos. Y sé tú exaltado en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque podemos venir delante de ti y hallar el oportuno socorro en tu trono, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amados hermanos, ahora vamos a continuar con un tiempo alabando a nuestro Señor. Cantemos con alegría y gratitud en nuestros corazones. Compró con su amor. Él es el
reina con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene su pueblo a llevar. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio
Amados hermanos, sean ustedes bienvenidos a este servicio. Vamos a tener este tiempo orando a nuestro buen Dios, y para esto permíteme leer un texto bíblico en Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. Dice así esta porción de la palabra: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio de ellos. En este tiempo, muchos de nuestros amigos, familiares, personas cercanas a nosotros, están padeciendo algún tipo de enfermedad. No solamente el COVID, que es lo que está de moda hoy en día, sino que muchas personas están padeciendo diferentes enfermedades y están teniendo situaciones susceptibles en cuanto a su salud. Yo quiero pedirte que en este tiempo podamos nosotros estar orando por esas personas. Ten tú en mente a aquella persona que tal vez se encuentra delicado de salud, y que podamos orar por ellos. Si es creyente, en buena hora, ya recibió la palabra y estamos a la espera de que su recuperación pueda ser pronto. Pero si esa persona no es creyente, no solamente ores por su salud, sino ora también para que pueda tener un encuentro personal con el Señor. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Padre bendito, te agradecemos, Señor, en este tiempo por darnos la oportunidad de poder orar por aquellas personas que se encuentran delicadas de salud, no solamente de nuestra iglesia, no solamente de nuestro círculo cercano, sino aquellas personas, amigos, familiares o amigos de amigos que se encuentran en una situación difícil de enfermedad. Te rogamos, Señor, que tú puedas poner sanidad en sus vidas, que tú puedas tener el control de su salud. Te rogamos, Padre Santo, que si estas personas son creyentes, te damos a ti la gloria, porque sabemos que tú vas a cumplir la promesa para cada uno de ellos en su vida, el propósito que tú tienes para cada uno de ellos. Sea que se recuperen en su salud o no, para ti sea toda la gloria. Pero si es una persona, Señor, que tal vez nunca ha conocido el Evangelio, que aún no ha entregado su vida a ti, antes de poder orar por su sanidad física, oramos, Señor, para que esta persona pueda tener una sanidad espiritual, que conlleve a poder derramar y entregar su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos, Padre Santo, por todo este tiempo donde la iglesia está siendo golpeada por esta pandemia. Te rogamos, Señor, para que tú puedas cubrir a cada uno de nosotros, Señor, con tu mano, que nos puedas tocar como lo hiciste con este hombre y sanar las enfermedades de cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor, te alabamos y glorificamos tu nombre, y a ti sea toda la gloria. Oramos en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, sigamos disfrutando de este servicio. En este tiempo daremos gracias al Señor por permitirnos estar conectados y continuar haciendo iglesia desde nuestros hogares. Permanezcamos unidos como familia en Cristo, meditando en su palabra, dependiendo de la oración, alabando su santo nombre y testificando de Él a todos los que nos rodean. Oramos para que en este tiempo podamos seguir creciendo y viendo los frutos del Espíritu Santo en nosotros, llevando la palabra de Dios a nuestros familiares y amigos. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando. Que esta situación nos desafíe a reflejar la gloria de Dios en cada lugar. Seamos sal y luz. Oramos también para que en cada lugar a donde llegue esta transmisión sea glorificado el nombre de Jesucristo y muchos ojos puedan ser abiertos a la verdad. Por tanto, podemos seguir ofrendando con corazón alegre a nuestro buen Dios y ser partícipes de la obra que Él hace en Breña. A continuación, podrás ver las cuentas de tesorería para los diezmos y ofrendas.
También podrás visualizar las cuentas de misiones y ayuda social, la cual está destinada para apoyar las misiones y la compra de víveres para dar soporte a las familias que atraviesan dificultades en este tiempo. Confiamos en que Dios tiene el control de todo y que seguirá cuidando de nosotros. Recuerda, somos iglesia, somos alianza, somos Breña, somos familia. Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. Acompáñame con una oración por los diezmos y las ofrendas. Padre amado, Señor, te queremos dar las gracias por este día, Padre, que tú nos regalas. Señor, gracias por la vida y la salud. Padre, te queremos agradecer porque en medio de la situación que estamos pasando, tú cada día, Señor, sigues mostrándonos tu fidelidad, tu amor infinito, Padre, tu misericordia. Señor, gracias porque no nos falta nada, Padre, tenemos todo. Y reconocemos de que todo viene de tus manos, Señor, porque tú eres un Dios que provee todas nuestras necesidades, Señor. Y como agradecimiento a ello, Padre amado, te presentamos los diezmos y las ofrendas para la extensión de tu reino, Señor, para poder así llegar a más personas, Señor. Te queremos agradecer por todo lo que tú nos brindas. Nos encomendamos en tus manos, Señor, en este día para que tú seas el quien nos guíe, para que tu Padre nos sigas guardando. Gracias, Señor, por todo esto, en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Amados hermanos, ahora vamos a tener un tiempo para preparar nuestros corazones, para escuchar la palabra que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Y para esto quiero que me acompañen buscando en sus Biblias en Isaías capítulo 41, verso 10. Isaías 41, verso 10. Dice así la palabra del Señor. Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Queridos hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a preparar nuestros corazones con esta alabanza. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no puedo volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar,
bienvenidos a este servicio especial de adoración. Les animamos a que podamos seguir participando de toda actividad que la iglesia pueda organizar en medio de esta situación que estamos viviendo. Conociendo y compartiendo el Evangelio es el título de la serie de mensajes que hemos venido compartiendo a lo largo de estas últimas semanas, que tienen el propósito de poder recordar, repasar cuáles son los fundamentos de nuestra fe, por qué es que nos llamamos cristianos. Pero además tiene el propósito de poder preparar a la iglesia para cuando cada uno de sus miembros tenga la oportunidad de compartir el Evangelio con otras personas, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Solamente para recordar, y vamos a hacerlo bastante rápido, vamos a repasar las 4 semanas previas. Primera semana, el Evangelio revela el carácter de Dios. Ese Dios que es un Dios de amor, un Dios justo y un Dios santo, entre 3 de sus muchas más cualidades. Segunda semana, el Evangelio revela el carácter de la humanidad. Una humanidad que ha caído, una humanidad que se ha corrompido, ha sido hallada culpable y finalmente ha sido condenada. El Evangelio también revela que Dios no se quedó de brazos cruzados frente a la condición en la cual la humanidad cayó. La Biblia dice, y el Evangelio lo anuncia, que Dios actuó en favor de la humanidad. ¿Qué hizo Dios? Envió a Jesucristo, su único Hijo, con el único propósito de pagar el precio de nuestros pecados en la cruz. ¿Qué ocurrió en la cruz? Jesús llevó nuestro pecado, llevó sobre él toda la maldición que debió caer sobre nosotros, fue sobre Jesús. Además de eso, dice la Biblia y el Evangelio lo anuncia, el peso de la ira de Dios fue sobre él. Él murió por nosotros, pero Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó. La 4ª semana mencionamos que la humanidad, las personas en general, tienen que dar una respuesta frente a aquello que Dios hizo. Y la respuesta que Dios espera implica 2 cosas, arrepentimiento y fe. Y cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando del cambio de mente, del cambio de corazón y en consecuencia de un cambio en el estilo de vida. Cuando hablamos de fe, la primera implicancia de la fe es creer. Creer en Cristo como Señor, como Salvador. Creer que Cristo es el Hijo de Dios que fue enviado por Dios para salvación de toda la humanidad. Pero la fe no solamente implica creer. La fe también implica depender, vivir en función de esa verdad que creemos y por lo tanto nosotros anunciamos. Pero la pregunta que tenemos que responder en esta mañana es la siguiente. ¿Cómo puede una persona entonces estar segura de su salvación? Y para hacer mucho más personal esta pregunta, debería ser de la siguiente manera. ¿Cómo puedo estar yo seguro de que soy salvo? Este mensaje tiene 2 partes. Hoy empezamos con una primera parte y la siguiente semana nos enfocaremos en completar el mensaje que hoy iniciamos. Vamos a orar y recuerda tener lista su Biblia abierta en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Señor, en esta mañana te agradecemos por tu infinita gracia. Gracias que nos permite, Señor, estar aquí. Gracias que nos permite poder quizás en estos momentos estar gozando de salud o haber recuperado la salud. Señor, nos acordamos de amigos, hermanos, familiares, Señor, que están pasando por esta prueba en su salud. Fortalécelos, tráeles esperanza, dales valentía, Señor, para sobrellevar la prueba. Pero, Señor, el anhelo en nuestro corazón es que sean sanados. Oramos en el nombre de Jesús y te decimos, cumple tus propósitos en la vida de cada uno de ellos. A nosotros aquí, en esta mañana, y a través de este medio, bendícenos con la exposición de tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda guiar nuestros pensamientos, pueda guiar nuestro corazón hacia tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican iniquidad. Estamos en la parte final del famoso Sermón del Monte, dado por Jesús, y que está descrito y narrado por el Evangelio de Mateo del capítulo 5 al capítulo 7. Este sermón que fue dado por el Señor Jesús tiene un tema principal, es el reino de los cielos. Y Jesús se ha interesado en todo este sermón, en que sus discípulos puedan conocer cuáles son y serían las normas de vida para aquellos que serían parte del reino de los cielos. Los versículos 15 al 20, que es el contexto inmediato anterior al pasaje que hemos leído, Jesús ha hecho una ilustración muy hermosa, el árbol bueno y el árbol malo. Y Jesús ha hecho esta ilustración con el único propósito de comparar a todas las personas con uno de dos tipos de los árboles, un árbol bueno, un árbol malo. Cada uno de estos árboles producen frutos. Usted lo puede leer si pone su mirada por unos instantes en los versículos del 15 al 20. Y cada uno de estos árboles produce fruto de acuerdo a su naturaleza. El árbol bueno, porque es bueno, produce frutos buenos. Y el árbol malo, porque es malo, produce frutos malos. Y Jesús está tratando de poder describir la relación que debe haber entre lo que las personas dicen y lo que las personas hacen o demuestran. Recuerda, el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Finalmente Jesús va a terminar esta enseñanza con una frase bastante sencilla, pero muy poderosa. Por sus frutos los conoceréis. Y es una frase que se repite tanto en el versículo 16 como en el versículo 20. Y fíjate que Jesús, si algo está queriendo hacer con sus discípulos ya en esta parte final de su enseñanza, es desafiar a cada uno de ellos que se han dispuesto a seguirle, que asumen que son discípulos de Jesús, a que cada uno pueda realizar un autoexamen, que cada uno pueda evaluar su caminar, su andar diario, sus compromisos con el Señor. Que ellos finalmente terminen preguntándose, ¿qué tipo de árbol soy? ¿Cuáles son los frutos que yo estoy dando? ¿Es mi naturaleza una naturaleza buena? ¿O son mis frutos frutos malos? En consecuencia, mi naturaleza no es la que yo creo que debe ser. Fíjate lo siguiente. Tú y yo podemos decir que somos discípulos de Jesús y llegar incluso a afirmar que somos salvos. Eso es lo que decimos. Pero puede que haya una enorme brecha entre lo que decimos y lo que hacemos. Finalmente, la pregunta que uno pudiera entender que Jesús está de manera implícita haciendo a sus discípulos y que Jesús desea que ellos respondan es: ¿quién es un verdadero discípulo de Jesús? ¿Soy yo un verdadero discípulo de Jesús? Fíjate que la enseñanza de Jesús conlleva una seria advertencia. Jesús advierte que no todos los que dicen ser sus discípulos lo son. Llegará el día, y hablaremos de eso en unos instantes, llegará el día en el cual muchos terminarán sorprendidos y quizás horrorizados de que vivieron gran parte de su vida engañados. ¿Engañados de qué? Engañados de creer que eran discípulos de Jesús cuando realmente nunca lo fueron. Engañados de creer que eran salvos, pero que realmente nunca fueron salvos. Engañados de creer que Jesús los conocía cuando realmente nunca los conoció. Ahora, vale la pena mencionar lo siguiente. La salvación no es una obra humana, es una obra exclusiva de Dios. Y si es una obra exclusiva de Dios, ¿cómo puedo yo estar seguro de que soy salvo? ¿Cómo puedo yo estar seguro que he creído y que tengo la vida eterna?
Fíjate lo que dice el versículo 21 y vamos ya a entrar de lleno al pasaje que será materia de nuestro estudio en esta mañana. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fíjate que la enseñanza de Jesús respecto a la salvación en función de sus discípulos es la siguiente: ser salvo va más allá de lo que nosotros podemos decir. Fíjate que las palabras de Jesús están en tiempo presente. No todo el que me dice en este momento, hoy, ahora, entrará al reino de los cielos. Lo que Jesús está describiendo es una confesión o una declaración pública de fe en relación a Él mismo. Cuando hablamos de una confesión, estamos hablando de un reconocimiento acerca de algo y que coincide con lo que otros dicen acerca del mismo tema. Es lo que muchas personas y muchas organizaciones cristianas han denominado como una declaración de fe. Permíteme hacer este comentario que me parece que es importante hacerlo en estos tiempos. Una confesión de fe no solamente es importante, una confesión de fe también es necesaria, tanto para las personas como para las organizaciones y en este momento pensando en la iglesia. Una iglesia tiene que tener una declaración de fe, una confesión de fe. ¿Por qué es necesaria una confesión de fe para la iglesia? En primer lugar, es necesaria por la propia unidad de la iglesia. ¿Tú te imaginas una iglesia unida cuando realmente todos o la gran mayoría o alguno de sus miembros confiesan verdades diferentes? Es imposible que una iglesia se mantenga unida cuando sus miembros no creen lo mismo. Pero la confesión de fe también es necesaria para la propia proclamación, ¿no es cierto?, del Evangelio, para la propia defensa del Evangelio. ¿Te imaginas tú una iglesia proclamando y defendiendo una verdad que es distinta en cada boca de sus miembros? Una confesión de fe también es necesaria para poder mantener el orden al interior de la propia iglesia. Imagínate un hogar, ¿no es cierto?, donde el papá tenga una opinión, donde el hijo tenga otra opinión, donde el padre tenga otra opinión, y si vive la abuelita tiene otra opinión. Es imposible que ese hogar se pueda mantener ordenado. Lo mismo pasa en la iglesia. Necesitamos una misma confesión de fe para poder experimentar y alcanzar lo que es ser una iglesia ordenada. También necesitamos una confesión de fe para la evaluación de los ministros. Es importante que quienes tienen la responsabilidad de dirigir, liderar, pastorear la iglesia, compartan los mismos ideales, los mismos valores, pero también la misma verdad. Porque de lo contrario, habrán diferentes enseñanzas que terminarán por desestabilizar a la propia iglesia. Pero además también una confesión de fe es necesaria para la continuidad histórica de la propia iglesia. Y es algo que a lo largo de los años podemos ver en la historia de la iglesia. Siempre la iglesia declarando una misma fe. Y en los momentos en los cuales esto no ha sido así, pues la iglesia sufrió las consecuencias y ha perdido credibilidad en su mensaje y aún en su testimonio. Una conclusión muy sencilla: todos necesitamos una confesión de fe. ¿Quién dices tú que es Jesús para ti? ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Cuáles son las normas que deben regir, de acuerdo a la Biblia, el orden de la iglesia? Es necesario que todos como iglesia podamos tener una misma confesión de fe. Volvamos al texto. Señor, Señor, fue la confesión, una confesión básica que estos hombres, estos supuestos discípulos estaban dando públicamente, ¿no? Le llaman Señor, Señor. Doblemente amo, doblemente soberano, doblemente dueño, doblemente supremo. Realmente esta afirmación y esta confesión, Señor, Señor, transmite un gran celo de parte de quienes lo dicen. Permíteme explicarte todo este tema de lo que Jesús está haciendo en la siguiente ilustración. Hay muchas personas que se llenan la boca diciendo que son deportistas y es más, se atreven a hablar, opinar y criticar de todos los deportes. Pero el que digan o que expresen mucho conocimiento acerca del deporte no asegura ni garantiza que ellos tengan habilidades para el deporte.
Eso es lo que Jesús está diciendo y tratando de decir. No toda persona que habla acerca de asuntos del reino de Dios es porque pertenece a dicho reino. Tú y yo podemos hablar mucho de Dios, pero no significa que seamos parte del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo. Jesús está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. Él quiere no solamente que digamos lo correcto, Jesús está muy interesado que hagamos lo correcto. ¿Cuál es el principio aquí? Lo que hacemos no debe estar separado de aquello que decimos. Debe haber coherencia. Si yo digo que amo a Dios, tengo que demostrarlo. Si yo digo que amo a mi prójimo, tengo que demostrarlo. Fíjate que lo que Jesús había dicho momentos previos, en los versos 16 al 20, es lo siguiente: por sus frutos los conoceréis. Más adelante va a decir, todo buen árbol da buenos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos. Eso sería incoherente. Por sus frutos los conoceréis. La realidad aquí es la siguiente: no todos los que le confiesan a Jesús como Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Ser salvo va más allá de las cosas que decimos. Ahora fíjate el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fíjate la primera parte. Muchos me dirán. La primera sensación que yo tengo cuando leo estas tres palabras, muchos me dirán, es una sensación de espanto, de pensar que habrán muchas personas que se darán cuenta en aquel día que han vivido engañadas, que han vivido creyendo una verdad que nunca fue verdad en su vida. ¿Cuál es esa supuesta verdad? Ellos creían que eran salvos, pero descubrirán en algún momento que nunca lo fueron. En segundo lugar, muchos me dirán, Jesús pasa del presente, del tiempo presente, al tiempo futuro. Él está haciendo referencia a un día en particular. ¿Qué día? Jesús está hablando del día en el cual se llevará a cabo lo que la Biblia llama el juicio final. Tú recordarás lo que el autor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 27 dice. Está determinado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tú puedes revisar 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10 y puedes también encontrar que el apóstol Pablo también anunciaba, declaraba y proclamaba que llegará el día en el cual todos estarán delante de Dios y vamos a comparecer delante del trono de Dios. El apóstol Juan, en el último libro de la Biblia, donde él describe la revelación que tuvo de los últimos tiempos, una revelación realmente maravillosa, en el capítulo 20, los versos 11 al 15, el apóstol Juan nos describe cuál es esa visión del día del juicio final, donde grandes y pequeños, donde poderosos y no poderosos, ricos y pobres, prácticamente todos terminarán compareciendo delante de Dios y todos pasarán delante de Dios. Y dice la Biblia que todas nuestras acciones y todas nuestras motivaciones, lo oculto que hayamos hecho, lo público, las motivaciones secretas que hayamos tenido, todo será revelado en aquel día del juicio final. En aquel día, dice, habrán personas que dirán, Señor, Señor. Y además agrega tres cosas importantes que nos sorprenden. Profetizamos en tu nombre. Echamos fuera demonios en tu nombre. Y además de eso hicimos muchos milagros en tu nombre. Prácticamente lo que estas personas dirán cuando estén delante de Dios en aquel día del juicio final serán sus razones por las cuales ellos creen que tienen el derecho de entrar al reino de los cielos. Señor, todo lo que hicimos, lo hicimos en tu nombre. Profetizamos
echamos fuera demonios y además de eso hicimos muchos milagros. Esto es lo que uno pudiera llamar ministerios espectaculares. Para estas personas, no hay dudas, tuvieron un ministerio espectacular y tuvieron un ministerio que llevaron a cabo en el nombre del mismo Señor Jesús. Ahora, antes de leer y de conocer la respuesta de Jesús a este grupo de personas que un día dirán que tuvieron ministerios espectaculares, permíteme leer por unos instantes Mateo capítulo 24 y el verso 24. Mateo 24, versículo 24. Fíjate lo que dice también el Señor Jesús. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Lo que está haciendo Jesús en este momento, en el capítulo 24, Jesús ha comenzado a anunciar cuáles serían las señales antes del fin. ¿Qué sucedería? Y una de las cosas que va a suceder en los tiempos finales es que se levantarán personas que van a tener ministerios espectaculares. Tan espectaculares que dice que engañarán incluso a aquellos que son verdaderos discípulos en aquel momento. Pero el apóstol Pablo también hizo referencia a lo mismo. Fíjate en la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 9 y 10. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, hablando también justamente de estos momentos antes de la venida del Señor Jesús. Pablo dice lo siguiente: la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Prácticamente lo que dijo Jesús y lo que reafirmó el apóstol Pablo no es más que simplemente recordar que los ministerios espectaculares no son la garantía determinante para asegurar nuestra salvación, porque llegará el momento en el cual se levantarán falsos profetas, falsos maestros, se levantarán líderes, ¿no es cierto?, representando al mismo Satanás, el anticristo, y todos ellos también tendrán ministerios espectaculares. Y mucha gente les creerá. Habiendo dicho esto, ahora sí vamos nuevamente al Evangelio de Mateo, el capítulo 7, y vamos a recordar la respuesta de Jesús a este grupo de hombres que asumen que por tener un ministerio espectacular creen haberse ganado el derecho, ¿no es cierto?, de entrar al reino de los cielos. En consecuencia creen, ¿no es cierto?, que son salvos. Fíjate la respuesta de Jesús en el versículo 23. Nunca. Otras versiones de las Escrituras dicen jamás. Nunca los conocí. Jamás lo conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Aún aquellos que creen que el tener ministerios espectaculares es una garantía y una evidencia de su salvación, hoy tendrían que estar preocupados. Porque Jesús dice y advierte que ni siquiera el tener un ministerio espectacular es una garantía de que tú hayas sido o seas salvo. Jamás, dice. En ninguna ocasión, no ha habido ni un solo momento a lo largo de todo tu andar en este supuesto ministerio en el que yo te haya conocido. Y esta palabra conocer, porque Jesús dice nunca los conocí o jamás los conocí, esta palabra conocer en el griego tiene dos implicancias. Hay dos tipos de conocimiento en el griego al usar esta palabra, que es la palabra ginosko. La primera es simplemente conocer, que implica información que uno tiene respecto a algo o a alguien. Pero la segunda implicancia, la segunda sección de esta palabra en griego, ginosko, no es conocer, sino es
reconocer, que tiene que ver con la distinción que uno hace de algo o de alguien. Conocer tiene que ver con la información. Reconocer tiene que ver con la identidad. Y vamos a explicar esto de la siguiente manera. Busca en tu Biblia, Primera de Corintios capítulo 8, Primera de Corintios capítulo 8, y vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. ¿Cómo es que la palabra tiene otro sentido? ¿Ok? Primera de Corintios 8, verso 2 y verso 3. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Repito. Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Escúchame bien lo que voy a decirte. Dios conoce a todos. Pero Dios no reconoce a todos. Repito. Dios conoce a todos porque Dios es omnisciente. No hay nada ni nadie que pueda quedar oculto delante de Dios, porque Él lo conoce todo. Pero Dios no reconoce a todos. Reconoce solamente a aquellos que son sus hijos. Y para que tú seas un hijo de Dios, tú tienes que haber entregado tu vida y haber rendido tu vida y haber puesto tu vida bajo la autoridad y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Una frase muy simple que pudiera describir lo que estamos diciendo es la siguiente. Y te lo digo como papá. Yo conozco a mi hijo, por supuesto. Si tú me preguntas, ¿quién es mi hijo? Yo sé quién es mi hijo. Estefano Miguel Quijandría Hernández, de 6 años y que el día de mañana cumple 7 años. Yo conozco quién es mi hijo. Pero hay momentos en los cuales yo no reconozco que él sea mi hijo. Y no lo reconozco, no porque no sepa quién es Él, sino porque a lo mejor hay situaciones en las cuales yo digo, ¿es realmente mi hijo? ¿Lo identifico como mi hijo? Te voy a contar una ilustración personal para que tú puedas tratar de clarificar este concepto de conocer y reconocer. Uno tiene que ver con la información y el otro tiene que ver con la identidad, incluso hasta con el sentido de pertenencia. Cuando estaba en el último año de la secundaria, y no voy a entrar en detalles, ¿no? Cometimos junto con mis compañeros una falta bastante grave. Pretendimos creer o asumimos que nadie nos había visto, pero al día siguiente, en plena formación, el coordinador de disciplina del colegio nos llamó a todos aquellos que habíamos cometido la falta. Y no solamente nos llamó a nosotros, sino que nos enteramos a los pocos minutos que también había llamado a nuestros padres para informarles, para hacer de su conocimiento la falta que habíamos todos cometido. A las 2 horas llegó mi mamá, se sentó frente al coordinador de disciplina y yo estaba, recuerdo, a su costado y le informaron con detalle de la falta que habíamos cometido mis compañeros y yo. Cada cosa. Mamá ese día conoció todo lo que su hijo junto con otras personas habían hecho. Luego de unos instantes, creo yo, de asimilar este mal momento, mamá me miró a los ojos y me dijo lo siguiente: sé lo que has hecho, conozco lo que has hecho. Y conozco y sé que eres mi hijo. Pero en estos momentos no te reconozco. No puedo creer, no puedo identificarte como mi hijo. ¿Sabes por qué? Y acabó con esta frase dura pero muy cierta. Porque mi hijo no haría lo que tú has hecho. Porque mi hijo no haría lo que tú has hecho. Dice que llegará el día en el cual muchos le dirán: Señor, Señor,
hicimos grandes cosas en tu nombre. Y la respuesta de Jesús será, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Fíjate que aunque tu ministerio sea espectacular y tu ministerio busque y logre hacer cosas buenas, si no tienes el reconocimiento de nuestro Señor, aún lo bueno que tú hayas hecho terminará siendo considerado malo, una iniquidad. Finalmente, ¿a quién reconoce el Señor entonces como suyo? ¿Quién entrará en su reino? Aquellos que dicen, aquellos que se llenan la boca diciendo que son cristianos, que son discípulos, pero cuyos frutos no tienen coherencia con lo que dicen. Entrarán al reino de los cielos aquellos que hacen grandes cosas en el nombre del Señor. ¿Cómo puedo yo estar seguro que aquel día, cuando esté frente a la presencia de mi Dios y cuando yo tenga que rendir cuentas a mi Señor y cuando mis acciones y mis motivaciones sean expuestas al público, cómo yo puedo estar seguro que el Señor no solo me conocerá, sino que además me reconocerá como su hijo? Capítulo 7 de Mateo, versículo 21. El que hace la voluntad de mi Padre. Y fíjate que hemos pasado por momentos en los cuales Jesús habló en tiempo presente, luego habló en tiempo futuro, pero ahora acá Jesús está usando otra forma gramatical del tiempo. Jesús dice, y te lo voy a parafrasear en la traducción más correcta, más clara que pueda describir el tiempo gramatical que Jesús está usando. El que permanece haciendo la voluntad de mi Padre. No es el que simplemente hace, no es el que quiere hacer, sino es aquel que permanece haciendo la voluntad de mi Padre. ¿Haciendo qué? Voluntad, dice. Y cuando Jesús está hablando de voluntad, está hablando de deseo. Y déjame decirte algo aquí que llamó mi atención. La relación que existe entre voluntad y Padre. Porque puede ser que lo que tú estés haciendo es bueno, pero que tú hagas algo bueno no significa que lo que tú haces que es bueno es la voluntad de Dios. Hay una enorme diferencia entre hacer mi voluntad, por más buena que sea, y la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios. Jesús lo que está diciendo en un sentido mucho más práctico, mucho más amplio es lo siguiente. Aquel que vive llevando a cabo el deseo de mi Padre, no su propio deseo, ni siquiera el propio deseo del Señor. Fíjate, aquel que vive llevando a cabo el deseo de mi Padre, que está en los cielos, como para que nadie dude a quién se está refiriendo Jesús, y que nos ha revelado, ese entrará en el reino de los cielos. Mira, cuando hablamos de la voluntad de Dios, podemos quizás profundizar más en este tema. Ahora no hay mucho tiempo para hacerlo, pero podemos quizás describir la voluntad de Dios en tres aspectos. La voluntad soberana, la voluntad permisiva y la voluntad revelada de Dios. ¿No es cierto? Yo creo que la voluntad soberana ya está determinada por Dios y Dios lo va a llevar a cabo. ¿No es cierto? Y esa voluntad soberana muchas veces nosotros ni la conocemos hasta que ocurre. Cuando hablamos de voluntad permisiva, es esta idea que Dios deja que suceda, pero finalmente si Dios deja que suceda, termina siendo la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Puede ser considerada la voluntad también soberana de Dios. Cuando hablamos de voluntad revelada, es aquella que Dios ha dado a conocer, ¿no? Y la voluntad revelada de Dios la encontramos ¿en dónde? En su palabra. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Mira, y fíjate que esta es la pregunta que todo cristiano suele hacerse cada cierto tiempo cuando experimenta un momento en el cual tiene que tomar una decisión y no sabe qué hacer. Siempre se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que tú, Dios, quieres que yo haga?
en la consejería pastoral, la pregunta que más solemos escuchar quienes atendemos a las personas es esta: Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Lee tu Biblia. No hay otra manera para conocer la voluntad de Dios más que simplemente leer y depender de lo que Dios dice y nos ha revelado en su palabra. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios respecto a la salvación, que es el tema que finalmente nos está reuniendo en esta mañana, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere, dice la Biblia, que todos sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos. Y podemos buscar varios pasajes y lo vamos a ver en un ratito, pero una de las primeras cosas que podemos decir respecto a la voluntad de Dios es que el deseo de Dios, la voluntad de Dios es nuestra obediencia. Dios no quiere que hagamos lo que nosotros creemos que es bueno. Dios quiere que hagamos aquello que Él nos ha mandado hacer. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en el verso 50, el mismo Jesús reconoce a quienes, ¿no es cierto?, son suyos, son de su familia. En el versículo 50 Él dice lo siguiente: cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Con quién tengo yo una relación? ¿A quién yo reconozco como parte mía? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obediencia a Dios es lo que pone de manifiesto una relación con Jesús y finalmente termina siendo determinante para darme la seguridad de que soy salvo, cuando yo obedezco a Dios. En segundo lugar, la voluntad de Dios no solamente es nuestra obediencia. La voluntad de Dios también, dice la Biblia, es nuestro arrepentimiento. Fíjate lo que el apóstol Pedro, uno de los primeros y de los más celosos seguidores de nuestro Señor, y aquel apóstol que se levantó luego de que el Espíritu Santo descendiera en el día de Pentecostés y comenzara a predicar el Evangelio, fíjate lo que él mismo va a decir en la segunda carta que él escribe. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice lo siguiente: sino que es paciente para con ustedes, hablando de la paciencia de Dios, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan o vengan al arrepentimiento. La voluntad de Dios, en primer lugar, es nuestra obediencia. Si algo Dios espera de ti, si algo Dios espera de mí, es que le obedezcamos. Y la obediencia es la primera razón por la cual yo puedo estar seguro de que soy salvo, porque Dios obra en mi vida de tal manera que me impulsa, me anima, ¿no es cierto?, a poder obedecer su palabra. Pero también yo puedo estar seguro de que soy salvo en la medida que yo soy sensible al obrar del Espíritu Santo, haciéndome consciente de cuáles son aquellas áreas de mi vida que tengo que poner en orden porque he caído en pecado. Y delante de Dios, ¿no es cierto?, me arrepiento. Y sabemos lo que es el arrepentimiento. En términos muy sencillos, el arrepentimiento es un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio en el estilo de vida. Por sus frutos los conoceréis. ¿Hay obediencia? ¿Hay arrepentimiento? Ser salvo significa haber experimentado e incluso experimentar el dolor y aquella tristeza que viene del mismo Dios, producto de nuestro pecado. Dios nos hace consciente de que le hemos fallado y nos dolemos, nos entristecemos, nos sentimos mal, pero es un dolor que no nace de nosotros, es un dolor que nace del mismo corazón de Dios, que en su gracia y en su misericordia nos hace experimentar ese dolor para poder darnos cuenta de que hay asuntos que tenemos que arreglar en nuestras vidas. En tercer lugar, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en la primera epístola a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra o su santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación, y permíteme leer esto
que escribió alguien. La santificación es el proceso que comienza en la conversión del pecador, por medio del cual el Espíritu de Dios nos va haciendo más semejantes a Cristo y más libres de la influencia del pecado. Es un proceso que continuará durante toda nuestra vida y se completará con nuestra glorificación cuando Cristo venga por su iglesia. La voluntad de Dios es nuestra obediencia, el arrepentimiento y nuestra santificación. Ser salvo significa, en primer lugar, haber sido separado por Dios y para Dios. Esa es la santificación. Ser salvo significa vivir una experiencia práctica y diaria de obediencia a la palabra de Dios. Ser salvo significa dejar el pecado, renunciar al pecado y pedirle al Señor que cada día nos haga más semejantes a Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy, en esta mañana. Y a la vez preguntarnos, ¿cuáles son los frutos que estamos dando? Todo árbol bueno da buenos frutos, porque su naturaleza es buena. La naturaleza de todo hijo de Dios, aquella naturaleza que ha sido dada el día de su conversión, el día de su salvación, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Déjame preguntarte, si estás seguro de tu salvación en primer lugar, si obedeces, si cuando pecas te arrepientes y corriges tu vida, y si estás cada día siendo más semejante a Jesús. Recuerda que la próxima semana vamos a seguir compartiendo acerca de este tema de la seguridad de salvación. Y te animamos a que puedas en estos días tomar conciencia que hay una enorme brecha entre lo que decimos y lo que hacemos. Que no se trata de realizar ministerios espectaculares. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Señor, en esta mañana queremos darte las gracias por tu palabra. Y oramos en el nombre de Jesús y pedimos que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de acuerdo a nuestra condición y de acuerdo al momento que vivimos. Trae, Señor, convicción de salvación, pero también trae convicción de pecado, convicción de falta de obediencia, de falta de arrepentimiento y de falta de santificación. Y que tu Espíritu Santo mueva los cimientos de nuestra fe de tal manera que los apuntale, que los reafirme, para que podamos estar seguros de nuestra identidad y de que no solamente somos conocidos por Dios, sino que somos reconocidos por Dios como sus hijos gracias a Jesucristo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sigamos participando de este servicio. Esté atento a lo que continúa. Que Dios nos bendiga. Amados hermanos, damos muchas gracias al Señor por su palabra, porque ella es oportuna para nuestras vidas, ahora que Él nos guíe para poder ponerla en práctica en las diversas áreas de nuestra vida. Y quiero recordarles, queridos hermanos, nuestras transmisiones los días martes y jueves a las 6 de la mañana, los devocionales que son vía Facebook. También los miércoles a las 7:15 de la noche, nuestro servicio de oración e instrucción. Y los domingos a las 10:30 de la mañana, nuestro servicio de adoración. Y para este domingo 14, estemos atentos por el domingo de ayuno que vamos a tener. Va a ser de 9 de la mañana a 10:30 de la mañana, conectados vía Zoom. Luego de 10:30 a 12 vamos a tener el culto vía YouTube. Y luego desde las 12 hasta las 2 nuevamente estaremos conectados a través de Zoom.
No se lo pierdan, queridos hermanos, y preparemos nuestros corazones para este tiempo. Antes de despedir, quiero leer en Romanos capítulo 8, verso 28, Romanos 8, 28 y luego el verso 38. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Verso 38. Pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada, ninguna cosa, hermanos, nos podrá separar del amor de Dios. Así que sigamos adelante, perseverando en Él, animándonos unos a otros y alentándonos a través de su palabra y a través de las promesas, porque debemos tener certeza de que los planes que Dios tiene para nosotros son de bienestar. Queridos hermanos, despidamos este tiempo alabando a nuestro buen Dios. Bendiciones. Estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios. Soñado en el plan para al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor?